Siempre me interesa saber lo que pasa en el sector salud y siempre voy encontrando cosas de lo más interesantes. Quizás en algún momento hasta decidamos hacer un segundo libro de diseño y salud. Ya tenemos muchas entrevistas que sería bueno transcribir. Si alguien está dispuesto a ayudarnos y este tema lo apasiona, siempre se puede conectar con nosotras. Si queremos hacer otros y nuevos libros, necesitamos voluntarios que quieran participar con nosotros, dedicarle un tiempo a la transcripción y edición de entrevistas. Vayamos ahora a la entrevistada de hoy. Ella es Marina Rojo, médica y directora del Laboratorio de Innovación del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta charla nos cuenta sobre lo que hacen en ese laboratorio y cómo incentivan a los profesionales en salud a interesarse en tecnología. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Marina Rojo, yo soy médica, me recibí en la Facultad de Medicina de la UBA en el año 2003 y cuando arranqué la carrera, bueno, al principio entré a una residencia de pediatría, pensando que mi camino estaba por el lado de la atención de las personas, como la mayoría de los y las que estudiamos medicina. Y durante la carrera siempre me había interesado la salud pública, a mí como disciplina, pero me imaginaba, digamos, primero atender gente y hacer un camino, digamos, desde la atención, yendo hacia, en algún momento, la salud pública. ¿Y qué sería ir a la salud pública? Por lo menos en Argentina, hay otros lugares del mundo donde la salud pública es algo que se hace más como desde el vamos, cuando uno se recibe, o hay determinadas profesiones que ya salen para trabajar en el campo de la salud pública. En Argentina, en general, cuando hablamos de salud pública, hablamos de trabajar en políticas públicas, políticas de salud, en el ministerio, ese tipo de cosas. Y suele ser algo que las personas hacen cuando son grandes. Es como, ¿no? Después de que transcurrieron su carrera, atendieron a mucha gente, surgen esos intereses y en general todos los que son sanitaristas tienen como un recorrido donde primero está la atención de las personas individualmente y después está pensar en las políticas. Y yo medio que me imaginaba eso para mi carrera y sucedió que empecé a atender gente y no me gustó. Y a los 6 meses de la residencia dije, no, esto no es lo que yo quería. De hecho, yo, digamos, estudié medicina medio con una cosa así idealista, le voy a solucionar la vida a las personas. Cuando empecé a atender gente me di cuenta que no le iba a solucionar la vida a nadie, pero igual como que redoblé la apuesta y dije, no, hay que ir a hacer el camino de las políticas públicas, donde ahí realmente le vamos a solucionar la vida a las personas. Bueno, y ahí fue que hice una maestría en salud pública y de a poquito empecé a trabajar en salud pública, que no es un terreno fácil para insertarse laboralmente. Y tampoco le solucioné la vida a nadie. Y en ese sentido, siempre seguí buscando cosas. Digamos, como de mi presentación, quizás, no sé, como que lo que destaco de mi persona es como un camino constante de búsqueda de incorporar nuevas herramientas a la práctica. ¿Y cómo llegamos al laboratorio de innovación? Y ahí fue primero, empecé a trabajar en salud pública, empecé a dar clases en la facultad, ahí estudié cosas de educación, que era otra parte que me interesaba como incorporar. Y la tecnología en realidad primero llegó desde el lado de la educación. Empezar a incorporar campus virtuales a la enseñanza. O sea que el laboratorio tiene una pata en la universidad, una pata educativa. El laboratorio pertenece a la Facultad de Medicina. Lo creamos con una compañera en el 2016.
digamos, lo presentamos a la facultad y fue una creación, digamos, como en los papeles. Y en realidad veníamos más de la parte de la educación y ahí nos empezamos a dar cuenta que a la salud pública le faltaba incorporar mucho a la tecnología. En esto también que te decía al principio, de que los sanitaristas son personas mayores que en el ocaso de su carrera se dedican a las políticas públicas, nos empezó a parecer que faltaba la tecnología bien entendida e incorporada a la práctica de las políticas públicas en salud. O sea, cuando te referís a tecnologías, ¿es tecnologías para qué? O sea, tecnologías para digitalizar las bases de datos, tecnologías para hacer qué. Salud pública usa mucha información poblacional, en ese sentido había mucha deficiencia, sigue habiendo, digamos, a mi juicio, un gap muy grande en el manejo de herramientas que tengan que ver con eso. Pero por otro lado también era incorporar la tecnología a la atención médica y desde el punto de vista de la salud pública, a nosotros lo que nos interesaba era hacer una evaluación de qué tecnologías, digamos, correspondía incorporar y cuáles no. Como una cierta evaluación de tecnologías y empezar a incorporar eso, digamos, también a la lógica de la Facultad de Medicina para incentivar la formación de los profesionales en este tipo de cuestiones. Y bueno, y ahí digamos, con mi compañera, que es Marina Ridago, que somos las dos, las Marinas, terminamos siendo conocidas de esa forma dentro de la facultad, y la gente nos confunde todo el tiempo, porque tenemos como un camino bastante parecido. Ella se fue volcando más a la incorporación de tecnologías a nivel datos y ciencia de datos, y yo me fui más para el lado de historia clínica electrónica y formarme más en esa lógica. Y ahí estamos. ¿Y ustedes qué tipo de actividades hacen? Porque yo estuve leyendo, por ejemplo, que tienen hackatones en salud. ¿Qué pasa en una hackathon? ¿Qué tipo de conceptos o nuevas ideas? Porque en general cuando uno organiza una hackathon es como, ¿no? Es como juntarse intensivamente durante 5 días con profesionales de la salud, con gente de tecnología, diseñadores, y salen como nuevos conceptos. ¿Qué cosas hicieron en las hackatones? Y hicimos 3 a lo largo hasta que llegó la pandemia y nos cortó ahí la diversión. Lo que hacíamos fueron bastante distintos entre ellos, como que fueron teniendo cambios. El primero tuvo mucha participación del Estado en su momento. Ahí logramos que se involucrara el Ministerio de Salud, el de Producción, el de Ciencia y Tecnología. Y lo que hicimos fue plantear algunos desafíos que eran como grandes líneas temáticas y convocar a profesionales de la salud, de la tecnología, de lo que fuera, para que propusieran ideas innovadoras y después empezar un proceso chiquitito de incubación adentro de la facultad, que ahí lo piola que se fue generando además es que empezamos a trabajar con otras facultades de la UBA que tienen más conocimiento y más trayectoria además en el tema de incubación. Entonces la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tiene como más trayectoria, la de Ciencias Económicas también, la de Ingeniería también. Entonces empezamos como a colaborar con ellos y a meternos, digamos, dentro de ese mundo chiquito porque era el de la universidad, pero a tener el apoyo de ellos para poder incubar, digamos, algún tipo de idea. Y en realidad... O sea, ustedes querían hacer ideas que resultaran en pequeñas empresitas. Sí, teníamos esa idea. Lo que nos pasaba también era que había hay como una cierta tensión entre dedicarte a las políticas públicas y hacer algo que tuviera un cierto fin de lucro. Probamos transitar esa cuestión donde hubiera una empresa que pudiera tener un negocio en la base y generar, digamos, innovación en salud, pero poniendo nosotros, y esa era como nuestra apuesta desde la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, poniendo nosotros una cierta impronta de política pública y esto, de generar un bien común, que no fuera solamente algo que fuera rentable, sino que además tuviera repercusión positiva en la salud de las personas. Y ahí es un poco donde estamos parados en el laboratorio, tratando como de hacia afuera y hacia la sociedad poder
hacer que la facultad y que la universidad aporten a veces esta mirada de la evidencia científica, porque muchas veces nos pasa que hay emprendedores o emprendimientos que por ahí son, digamos, tienen una cierta innovación, pero no estamos seguros si aportan algo a la salud de las personas. Digamos, uno cuando está hablando de desarrollar un dispositivo médico o alguna intervención sobre la salud de las personas, tiene que tener en cuenta un montón de otras cuestiones que cuando desarrolla quizás un producto para cualquier industria que no es la salud, lo que importa es que se venda o no se venda. Y acá, además de que se venda o no se venda, nos importa a nosotros que pueda tener un beneficio para la salud de las personas. Entonces queremos como pararnos en ese lugarcito, poder meterle, de darle una mano, ¿no?, a los emprendedores o a las personas que tienen ideas para validar, pero desde el punto de vista de la efectividad clínica, de la efectividad en salud de esas intervenciones. Eso es como la parte de afuera del laboratorio. Y para adentro hay otra parte que tiene que ver con fomentar esto adentro de la propia Facultad de Medicina, que tiene una formación muy tradicional. Entonces, los estudiantes que salen hoy, los que se están graduando hoy mismo de médicos, tienen sus vivencias personales, pero en términos formativos se siguen formando igual que me formé yo, o gente que incluso se formó antes todavía. Que la currícula de la carrera sigue siendo la misma, las personas que te dan clases tienen la misma cabeza. O sea, lo que ustedes quieren es que de alguna manera los médicos también sean como pequeños empresarios / inventores o como que estén pensando cuáles podrían ser las nuevas ideas a futuro y desarrollándolas. Sí, o sea, queremos trabajar con los que tienen ganas quizás de desarrollar una empresa, pero después con el conjunto también de los profesionales de la salud, queremos que puedan ellos evaluar si cuando te vienen a vender también desde el otro lado, ¿por qué no usas esto? ¿Por qué no le recomendás esta aplicación a tus pacientes que va a hacer que bajen de peso, hagan más actividad física? Bueno, el profesional de la salud también tiene que ser capaz de evaluar si eso tiene evidencia o no, cuál sería el beneficio para sus pacientes. Lo mismo que en realidad uno hace con un medicamento. Sí, y bueno, la realidad es que en cuanto más los profesionales de la salud estén metidos y sean parte de los procesos de desarrollo de estas aplicaciones, va a ser más fácil esto de poder evaluar otras aplicaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay empresas que se comunican con ustedes para pedirles justamente que el personal de salud o los alumnos de la facultad evalúen sus productos? Más que eso, en realidad en este momento, a ver, en algún momento se han comunicado con nosotros, ahí termina bien, tenemos siempre el problema del financiamiento, porque nadie quiere invertir en esa parte y hacer, digamos, algo parecido a un ensayo clínico con un producto digital o tecnológico, nada, requiere una cierta inversión que en este momento en general nadie está muy dispuesto a hacerlo, y como no hay una regulación que te lo exija, yo para vender una app de salud en este momento, por lo menos en Argentina, no está claro, digamos, que no son dispositivos médicos, son aplicaciones, bueno, no están dentro de lo que se regula y no hay una exigencia de tener ensayos en relación a esos ensayos clínicos. Así que nadie quiere por ahora invertir, pero bueno, nosotros seguimos como formándonos para que esto suceda en algún momento, porque entendemos que va a pasar. Claro. Y decime, ¿hay alguna posibilidad que ustedes, o sea, como laboratorio también intentan hacer un poco de lobby y de empujar que las regulaciones cambien y que sí necesiten las aplicaciones tener estos ensayos o hacer los testeos que corresponden? Sí, eso con el Ministerio de Salud, que es un poco como la autoridad encargada, lo venimos intentando y, digamos, y participando en conversaciones en relación a eso. Pero bueno, hubo como momentos en los que parecía que iba a suceder algo. En este momento, también con la pandemia, bueno, de nuevo, todo quedó muy... Con la pandemia es loco lo que pasó, porque por un lado hubo como un desarrollo de las tecnologías digitales en salud importantísimo, pero todo el tiempo en base a una cuestión que es el estado de excepción por pandemia. Entonces, todo lo que antes era como, bueno, no, esperemos, que esto no sabemos si es bueno o no, ahora adelante.
Pero bueno, ahora se vendrá el momento de recapitular sobre eso y de tomar decisiones sobre qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Totalmente. Y decime, ¿tenés algún ejemplo así concreto de algo que vos decís, uy, mira, estamos muy orgullosos en el laboratorio porque esto fue una idea que surgió acá y se pudo incubar y salió y floreció? Te diría que, digamos, poco o algunas cosas bastante pequeñas fueron las que florecieron. También tuvimos ahí experiencias, digamos, de aprendizaje, pero complicadas en lo que nos pasaba de las hackatones, porque por un lado nos pasaba que, por ejemplo, nada, ¿no? Cosas que entiendo que pasan en todos lados, pero personas como muy comprometidas con su solución y no con el problema, intentando que nosotros fuéramos un vínculo para que el Estado adoptara una determinada solución. Como que te querían vender lo que ya tenían listo, digamos. Claro, nada, y además a veces con poco entendimiento de cómo se toman las decisiones sobre políticas públicas, digamos, cuáles son las prioridades, ese tipo de cosas, que me parece que también es un espacio, digamos, para seguir, fomentando, digamos, el conocimiento, que la gente que está trabajando en estos productos digitales muchas veces son del campo de la tecnología y no tienen ningún vínculo con la salud, y eso se nota. Sí, después hay algunos otros espacios, ¿no? Porque yo tengo entendido que en el Hospital Italiano por lo menos tienen un laboratorio de informática donde los médicos hacen pasantías y se forman en cómo usar nuevas tecnologías. Sí, el Hospital Italiano es como la institución pionera en la informática en salud en la Argentina. De hecho, yo hice la maestría de informática con ellos cuando me quise formar específicamente en el tema. Okay. Digamos, y la formación que te dan y todo es que es muy, muy hospitalocéntrica y muy metida en las necesidades que tuvo el propio hospital. Y entonces uno aprende un montón de sistemas de información volcados a los procesos asistenciales que ocurren en un hospital grande. Ahora empiezan a tener una cierta apertura ellos y en general, digamos, lo que está sucediendo en relación a los pacientes, que son como los ausentes somos hasta este momento en todo esto. Entonces ahora empezamos con portales de pacientes, con pensar herramientas de interacción, de educación para los pacientes, y en el Hospital Italiano están laburando esas cosas, pero como que su fuerte es la historia clínica electrónica y los procesos hospitalarios digitalizados. Y en cambio ustedes, por ser de la facultad, tienen como una mayor apertura a diferentes tipos de procesos y diferentes tipos de políticas. ¿Entiendo bien? Sí, y en entender también la complejidad de todos los actores involucrados, digamos. Cuando uno piensa en, bueno, ¿quién es el prestador? ¿Quién es el financiador? ¿Dónde está el paciente? Por lo menos en la complejidad que tiene el sistema de salud argentino en términos de cobertura de salud, todo eso repercute en soluciones que uno podría pensar, ¿no? Pensando en esto, yo un día tengo un trabajo y tengo una obra social, cambio de trabajo, cambio de obra social, cambia la aplicación que yo usaba para comunicarme con mi prestador, con el financiador. Bueno, la integración de todo eso también es un desafío. Bueno, al final no me contaste ningún proyecto concreto que sí hicieron y pudieron desarrollar. No, porque no. Tuvimos uno de cosas de impresión 3D, que eran estudiantes de la facultad. Y en realidad el que terminó siendo más exitoso, microproyecto, pero fue uno que daba solución a un problema que tenían los propios estudiantes, que era compartir imágenes que salían de los microscopios cuando estudiaban. Bueno, y lo que se terminó desarrollando era un adaptador para poner en el microscopio y para poder usar tu teléfono celular y, digamos, y filmar las imágenes y poder transmitirlas y compartirlas. Pero no fue nada grande ni nada innovador para el sistema de salud, sino para los propios estudiantes. Bueno, son una parte del sistema de salud. Sí. Después, con estas cosas del sistema de salud, lo que nos pasó en general fue siempre eso, como que no... Por ejemplo, en un momento se nos acercaron unos que tenían una aplicación de realidad virtual para dejar de fumar.
Y en realidad había como un interés en que eso se desarrollara y todo, y empezar a probarlo, pero el problema fue que nunca pudimos hacer pruebas que validaran o no que eso realmente tenía un efecto en que vos dejaras de fumar, que te ayudaba o no. Pero eso hay que hacer un experimento y probarlo, si no... Exactamente. Nosotros ahí como universidad, porque también, a ver, tenemos un sello y una responsabilidad en relación a eso. Por más que yo no vaya a decir, esto está avalado por la Facultad de Medicina, pero digamos que nuestro sello esté vinculado a un determinado producto, entendemos que es importante para la facultad y además nada, genera algo en el que recibe eso de una validación importante. Entonces, si no están dadas esas condiciones, nosotros tampoco, digamos, podemos, no podemos ni queremos quedar vinculados con un determinado producto, servicio o lo que fuera. Esta es parte de las listas Diseño y Salud, Argentina y Diseño, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género y Diseño y Educación. En varias entrevistas hablamos de educación en diseño, pero en este caso, en el laboratorio no intentan enseñarle diseño a los profesionales de la salud, que también sería muy interesante, sino que usan mecanismos del diseño en ámbitos como las hackatones para enseñar sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías. En la educación a profesionales de la salud hay muchas cosas que suceden diferente a las que suceden en la educación a diseñadores. Por eso justamente es interesante el intercambio. Por ejemplo, desde el laboratorio intentan fomentar el hecho de ser emprendedores. A los diseñadores y diseñadores en la universidad durante mucho tiempo nos vendieron la idea que ser emprendedoras era nuestra única manera de ser exitosas. Y ante esto nos rebelamos, porque encontramos nuevas maneras de asociarnos, de hacer diseño desde cooperativas, desde el tercer sector, desde el gobierno y aportar a la creación de políticas públicas, por ejemplo. Para nosotras lo nuevo es pensarnos en un hospital y queremos pensarnos en nuevos espacios de acción, donde un conocimiento profundo de lo que pasa alrededor puede informar mejor lo que diseñamos. Explorar nuevos espacios de acción, los que no se dan tan fácilmente, donde no es tan obvio que tenemos que estar, nos hace mejores profesionales. Aprendemos y enseñamos en este hacer juntos, cruzando saberes. Sigamos ahora escuchando a Marina, que tiene mucho para contarnos. ¿Cuánto vos ves que el diseño tiene que ver en todo esto? Porque cuando vos te referís al laboratorio te referís como a la tecnología y a traer tecnología, pero en ningún momento estás hablando de diseño. Y para mí todo lo que hablas tiene que ver con diseño, pero quiero ver cómo lo ves vos. ¿Cómo lo piensan ustedes? Porque en el único momento que hablaste, por ejemplo, de diseñadores involucrados, tenía que ver cuando decías que querían armar empresas, incubar empresas, entonces ahí la FADU tenía algún rol. Pero, sí. ¿Cómo ves el diseño? Bueno, lo veo como algo muy lejano y fundamental para la medicina, pero muy lejos nuestro todavía. De hecho, nosotros no tenemos ningún diseñador o diseñadora adentro del laboratorio. En realidad, Diana es la que viene colaborando con nosotros en algunas cosas y buscando ahí cómo hacer un vínculo. Lo primero es que hay un problema inherente a ser parte de la universidad que tiene que ver con que la universidad está dividida en facultades y la interdisciplina es algo que cuesta mucho adentro de la universidad. El Departamento de Salud Pública, como es salud pública, es de lo que más tiene algún sociólogo, socióloga, alguien que hace educación y hasta ahí llegamos. Todavía alguien que haga diseño, yo creo que estamos lejos, digamos. Si bien nosotras empezamos a vislumbrar esa necesidad y nos encantaría empezar a ser parte de proyectos que fueran por ese lado,
todavía como institucionalmente no están dadas las condiciones para que eso pase. Tengo que dar algunos contactos. Porque a veces no Eso sé si es seguro, institucionalmente, sí. si no tiene que ver como, ¿no? Como uno entienda las posibilidades de crecimiento de eso. Uh-huh. Y para mí todo lo que tiene que ver con estos, como el desarrollo de productos y de testeos, es algo que los diseñadores conocemos muy bien cómo lo hacemos, digamos. Igual cuando ustedes testean vacunas o tienen como sus propios protocolos. Para desarrollar cualquier aplicación existe, ¿no? Como existen diseñadores en interacción y diseñadores de experiencia, y muchos se dedican a la investigación en ese ámbito. Sí. Yo creo que ahí, digamos, si alguien va a pensar en una aplicación de salud, y volviendo a esto que te decía antes, que en general es gente que viene más de la industria y no tanto de la medicina, probablemente cuenten con personas vinculadas al diseño, donde, por ejemplo, no vas a encontrar a nadie, y sería, no sé, para mí como revolucionario, es, no sé, adentro de un hospital participando del diseño de los procesos de atención. Eso es como... Ya llegaremos los diseñadores de servicios a pensar los procesos. Pero bueno, todo lo que vos decís de cómo se tienen en cuenta los diferentes actores que son parte del proceso, eso es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Justamente cómo pensar no solamente desde el punto de vista del paciente, sino de la familia del paciente, desde el personal de salud, el que limpia el hospital, etc. Bueno, ahí sí creo que hay como un campo súper interesante que para mí se va a empezar a abrir cada vez más. Hasta ahora todo eso viene siendo dominado por lo que nosotros llamamos el modelo médico hegemónico, que es, se hace todo lo que los médicos decimos. Claro. Pero, digamos, dados los resultados que se obtienen y además las cosas que se van viendo que pasan en otros sectores, digamos, creo que cada vez se hace más patente la necesidad de contar con personas que tengan otro tipo de conocimiento y otras habilidades. Sí, abrirse a lo interdisciplinario, transdisciplinario. Y decime, ¿cómo ves el laboratorio en el futuro? ¿Cómo te parece que puede este laboratorio tener como otros roles aparte de influenciar la adopción de tecnología digital? ¿O es por ahí en el futuro también? Yo creo que eso sí es una pata importante. En un futuro de mediano plazo, creo que sí, porque hay mucho camino ahí para recorrer. Digo, en la formación de los profesionales y en términos de políticas públicas, trabajando con el ministerio y ese tipo de cosas también. Así que ahí nos gustaría como estar. Y después, en realidad, quizás siendo parte de proyectos que no necesariamente tengan que partir de nosotros como laboratorio, sino estar nosotros involucrados en cuestiones que surjan de otro lado. Digo, no tienen por qué ser universitarios, digamos, pero pudiendo ser convocados como expertos en salud con un poco de capacidad de dialogar con otras disciplinas, nada, para construir como cosas interesantes y un poquito más innovadoras. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Esto de tener buena capacidad de dialogar con otras disciplinas, porque no todos están abiertos y abiertas al tema. Sí, yo creo que esa es una de nuestras principales fortalezas. Sí. Y trabajan también porque hay algunos desarrollos de diferentes productos y software que están como motivados desde Naciones Unidas y desde organizaciones internacionales. ¿Trabajan en ese tipo de proyectos? Trabajamos en realidad en uno, por ahora, nada que se haya llevado a la práctica, más como en hacer relevamientos y ese tipo de cosas, sí participamos con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Relevamientos en varios proyectos de posibles soluciones, digamos, de hacer como un paneo más como de previo a tomar decisiones sobre qué desarrollar. Pero también es un lugar donde nos cuesta muchas veces insertarnos, Sí. que nos gustaría, pero no es tan fácil. A mí me parece como interesante esto que de alguna manera yo hablo mucho con diseñadores y diseñadoras y todo el tiempo están como esperando que la gente de salud se les acerque, ¿no? Y entonces ahora que estoy charlando con vos,
me da la sensación también, ¿no? Que es como, y bueno, ojalá se nos acerquen los diseñadores, porque estaría buenísimo hacer cosas con ellos, pero habría que como incentivar y que pase, o sea, como motivar ese diálogo, como accionarlo, ¿no? Sí. Porque para mí las hackatones son justamente un espacio donde eso tendría que pasar. No tuvimos mucho. En los que tuvimos, bueno, pero eso también tiene que ver con los vínculos. Sí. Hay mucho que arranca con la construcción de la gente que uno tiene cerca. La construcción digamos. De la comunidad, sí. No tuvimos muchos diseñadores y diseñadoras. Tuvimos más gente de tecnología. Y después sí, muchos profesionales de la salud que ya estaban trabajando en algunas cuestiones de políticas públicas y que les faltaban muchas herramientas a veces. Pero eso fue como el público al que logramos acceder. Muy bien. Hasta ahora. Y decime, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, escuchando? Me inspiran. Para hacer este trabajo, ¿no? En realidad hay mucho de compartir con compañeros y compañeras y de intercambio en relación a eso. Y en realidad en este momento, digamos, estamos sí participando de un proyecto que está bueno y que es muy interesante, que se llama, el proyecto se llama ARFAI. Es un proyecto que lidera una ONG de Argentina que se llama CIECTI, que tiene financiamiento internacional. Bueno, y el objetivo del proyecto es pensar cómo, utilizando la historia clínica electrónica, se puede empezar a pensar en predecir, prevenir o trabajar con epidemias, muy vinculado a COVID, pero cómo empezamos a usar una fuente de datos como es la historia clínica, que no se utiliza demasiado, se utiliza como para el registro personal, pero no mucho más, para el seguimiento, digamos, de la atención, pero sigue siendo algo individual. Bueno, ¿cómo se le empieza a dar otro valor? Y en realidad ahí lo que nos pasó fue que sí logramos conectarnos con gente que venía, por ahí muchos del campo de la informática, gente que venía de la estadística, pero sí se armó alrededor de ese proyecto una comunidad interesante que además incorporó como otros aspectos que tenían que ver con el uso de datos, el uso ético de datos, bueno, y se armó un proyecto bien interesante en relación a eso, que es inspirador para mí desde el punto de vista de la construcción colectiva del conocimiento y la transdisciplina, como decías vos. A mí como que lo que me inspira mucho es eso, más que leer cosas o escuchar o ver videos, que a veces lo hago, como que la conversación y el intercambio con los pares distintos y distintas. Pero eso es lo que más me inspira. Sus recomendaciones. Y me dijiste al principio que también escuchabas podcasts. ¿Qué podcast escuchás? Mucho podcast feminista, mucho, últimamente. ¿Y qué escuchás? Uno del que me hice fan, no tiene nada que ver igual esto que te cuento. No, Uno que se llama Concha Podcast, que sí, me encanta. Es muy divertido, además. Es muy divertido. Sí, pero después hay algunos, como uno que por ejemplo, hay uno que se llama Enfurecidas y Tranquilas, que es más de sociología, pero ahí sí, hay más esta conversación entre gente, pero con más recursos teóricos. Está bueno el título, Enfurecidas y Tranquilas. Sí, está bueno. Y después, no, también cualquier cosa escucho podcast de humor. Escucho de muchas cosas, a veces de columnas de la radio. Bueno, ahora me copé. ¿Cuáles escuchás de humor? Mundo Perfecto, creo que yo no me acuerdo, porque además ya lo tengo como... Es uno de Martín Garabal, Charo López, medio nuevito. Son tipo de episodios cortitos. Está buenísimo. Por ahí son, sí, entre 10 minutos y 15. Son 4 humoristas. Y después otro con el que me copé mucho, que en realidad es una columna de la radio, es una que es un escritor que habla como de historias de vínculos entre personas, pero medio sórdidos y complicados. Hace mucha investigación respecto a eso y trae como historias del pasado, que tiene una parte de chusmerío a veces,
¿Cómo se llama? Ay, Cazador Solitario. Es del programa de Matías Martín, en realidad, pero yo no lo escucho en el programa, lo termino escuchando ese recorte como podcast únicamente. Perfecto, escuchás un montón de Es que podcasts. cada vez que voy caminando en general, antes escuchaba más música y ahora decidí... Ahora vas a escuchar toda la serie de salud, de diseño y diáspora. Probablemente. Te la voy a mandar. Y después bueno, hay otra cuestión que es el tema del idioma. Que si bien yo tipo te hablo inglés y me gusta y no sé qué. Pero no tenés excusa, mi podcast es en castellano. Sí, pero digo, para escuchar a veces otras cosas que estén más vinculadas con la disciplina y con el trabajo, de pronto tipo me pasan como, bueno, escuché este podcast en inglés de no sé qué, y la verdad es que me cuesta. Cuando cosas en castellano tengo como otro vínculo con el idioma y disfruto de escucharlas. Entonces me cuelgo a escuchar un montón de otras cosas, y en cambio en inglés puede ser que esté buenísimo el podcast, pero es un esfuerzo estar prestándole atención a eso, y en general los abandono. Y en castellano no hay nada de medicina interesante. ¿Que yo haya encontrado? No. No, yo creo que ahora los médicos tienen que escuchar mi serie de salud. Y bueno, por ahí alguno hasta lo podemos usar para la formación de los estudiantes de medicina, no te creas. Algo que te podría preguntar, ya que escuchás tantos podcasts feministas, ¿cómo ves el tema porque ustedes están como viendo cómo se puede usar la adopción de tecnologías y de nuevas tecnologías en el ámbito académico, pero siempre que hablamos de adopción de nuevas tecnologías y de desarrollo de productos, siempre el género tiene algo que ver? ¿Cómo estudian el tema del género con las nuevas tecnologías en el laboratorio? Y en realidad, digamos, estamos haciendo algunas investigaciones más sobre profesionales de la salud que sobre pacientes, que por ahí los tenemos como más lejanos. Pero sí, como tenemos acceso a esa población, tanto de estudiantes como de profesionales. De hecho, yo ahora, bueno, estoy haciendo el doctorado. Mi doctorado por ahí tiene que ver más con elecciones de especialidades. ¿Por qué los médicos eligen algunas especialidades y otras no? Hay toda una serie de especialidades que quedan vacantes. Digamos. Tenemos problemas en la distribución de todas esas cuestiones que están libradas a un poco lo que las personas querramos elegir, y ahí estamos estudiando cómo el género se vincula con eso, y a partir de eso empezamos con un grupo de estudiantes también que participan del laboratorio y que tenían interés en empezar a estudiar ellos, digamos, nosotras por ahí ya estamos más como de guías, como de tutoras de desarrollos de algunos proyectos de investigación, donde son los propios estudiantes y las estudiantes las que hacen la investigación, y ahí sí ellos están preguntando algunas cuestiones vinculadas a la tecnología durante la formación, pero sobre todo a cuestiones digamos, no tan vinculadas a la tecnología, sí al género en relación a el ser profesionales, y cómo las experiencias que van teniendo a lo largo de la carrera influyen también en un montón de estas cuestiones. Eso es muy interesante porque acá en Finlandia nosotros tenemos cupos para todo. Entonces no existe eso de... O sea, como mucho de la elección también tiene que ver con los cupos, porque la gente se da cuenta antes de llegar a hacer una solicitud a dónde su nota o sus posibilidades pueden llegar. Porque si sabes que hay 2 cupos para ser un médico cirujano, entonces sabes que si no fuiste un estudiante de 10... No. Mejor no. Entonces... claro, sí. O sea, está como bastante delimitado qué especialidades seguir. Por eso es súper interesante esto que vos contás, que en Argentina hay especialidades que faltan vacantes y otras que sobran. En general todas las del primer nivel de atención, donde todo el mundo, digamos, desde la política pública se dice que es la solución a nuestros problemas, el primer nivel de atención, la medicina general y familiar, digamos, ese tipo de especialidades, son especialidades que quedan vacantes, que las personas no quieren. Muy interesante. Sí. Y hay especialidades donde hay más mujeres y hay especialidades donde muchísimo. Hay más hombres, sí. ¿No? Por tradición. Sí. Eso es muy interesante también.
y cómo se pueden hacer para revertir esas cosas, ¿no? Porque justamente también seguramente hace falta que haya más diversidad en algunas. Totalmente. Ahí necesitan un diseñador. Seguro. Bueno, buenísimo, Marina. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a vos. Hacia el final de la entrevista, Marina dice que lo ideal es tener expertos en salud con capacidad de dialogar. Y yo diría que esto no es algo obvio, porque a veces la misma palabra experto aleja el diálogo. Lo hace más difícil porque sitúa a uno como al experto y al otro como el que no es el experto. Y para dialogar necesitamos algo de simetría o pocas jerarquías y mucha escucha. Por suerte, si estás escuchando este podcast, es porque querés como yo desarrollar el músculo de la escucha. Creés que hay algo que vale la pena aprender escuchando. Y el diálogo con otros, de otras profesiones, al trabajar y querer desarrollar algo, no es algo que aprendemos en la facultad. Tenemos pocos espacios que promueven la transdisciplinariedad, como el laboratorio que nos cuenta Marina. En general, estamos entre pares y dialogamos entre pares. Generamos jergas de profesionales que son difíciles de penetrar y entender por otros de otras disciplinas. Un error. Tenemos universidades gigantes que podrían motivar más los proyectos entre facultades. Una de las soluciones aparentemente son los laboratorios. En episodios anteriores vinimos charlando con gente del Laboratorio de Justicia en Colombia, donde abogados y diseñadores unen fuerzas para dar acceso a la justicia. Yo veo los laboratorios como el primer paso para que las facultades construyan estructuras más flexibles de colaboración que permitan más intercambio transdisciplinar. ¿Qué otros espacios de colaboración transdisciplinar se están abriendo donde se incluya el diseño? ¿En qué nuevas áreas el diseño puede contribuir? Y todavía no lo documentamos en este podcast. Siempre se pueden conectar conmigo y contarme qué ideas tienen. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.